El reino de la materia almacena sus tesoros en muchos niveles. Hasta hace poco pensábamos que solo había uno. No teníamos ni idea de que existían otros. Cuando encendemos una cerilla, una reacción química libera la energía almacenada en las moléculas. Los viejos enlaces químicos se rompen y se forman otros nuevos. Las moléculas adyacentes comienzan a moverse más rápido y aumenta la temperatura. Enseguida, el proceso empieza a autopropagarse. Es una especie de reacción en cadena. La energía representada por una llama había estado encerrada, puede que durante muchos años, en los enlaces químicos entre los átomos, bajo la mediación de los electrones que giran alrededor de su núcleo. Cuando encendemos una hoguera, liberamos esa energía química oculta. Pero hay un nivel de materia más profundo que alberga otro tipo de energía. En el corazón del átomo está su núcleo. Ese tesoro oculto se forjó hace miles de millones de años en calderas estelares lejanas, mucho antes de la formación de la Tierra. Eso es lo que impulsa a las estrellas. Arrebatar este conocimiento de la naturaleza es un rito cósmico de iniciación. Los seres de cualquier mundo posible, lo suficientemente inteligentes como para adentrarse tanto en el laberinto de la naturaleza, deben tener cuidado. No hay que subestimar el secreto de la luz de las estrellas. Al igual que el fuego, puede dar vida a una civilización y convertirla en cenizas. ¿Qué es un átomo? ¿De qué están hechos? ¿Cómo se unen? ¿Cómo puede algo tan pequeño como un átomo albergar tanto poder? ¿De dónde proceden los átomos? Del mismo lugar que nosotros. Cuando buscamos el origen de los átomos, buscamos nuestros propios inicios. Esta búsqueda nos lleva a las profundidades del tiempo y el espacio. Os quiero contar la historia de dos átomos. Venid conmigo. Hace mucho tiempo, antes de que existiera la Tierra, había una brizna de gas frío y fino. Estaba formada por los átomos más simples que estaban gravitacionalmente atraídos el uno al otro. Así, la nube creció. Los átomos contenían partículas pequeñas pero pesadas en sus núcleos. El hidrógeno tenía protones. El helio tenía neutrones también. Ambos contaban con un velo de electrones en movimiento que orbitaban a su alrededor. Los átomos en el interior de la nube se movieron aún más rápido cuando la gravedad los acercó aún más, hasta que el conjunto colapsó sobre sí mismo. Ese colapso aumentó tanto la temperatura que la nube se convirtió en un reactor de fusión natural. En otras palabras, una estrella. Los átomos, actuando bajo las leyes de la física, se juntaron y fusionaron en la oscuridad ininterrumpida. Y después se hizo la luz. En esa espuma de partículas elementales se formó el núcleo de uno de los átomos, un átomo de helio. Tras miles de millones de años, la estrella ya es vieja y ha convertido todo su hidrógeno disponible en helio. Ahora que ha llegado el momento de que esta estrella muera, retoma el giro interno de su infancia. ¿Podéis encontrar nuestro átomo de helio? Se unió a otros dos para convertirse en uno de nuestros héroes, un átomo de carbono. Eso es lo que ocurre en el corazón de las estrellas. Pronto nuestro átomo de carbono saldrá de esta gigante roja y se adentrará en el océano interestelar del espacio. Lo hemos teñido de azul para que podáis encontrarlo en esa inmensidad. Mientras tanto, en otra parte de la galaxia,
Se desarrollaban procesos similares mientras nacían o morían estrellas. El otro átomo de nuestra historia se formó en el corazón de esta estrella moribunda. En el catastrófico proceso de convertirse en supernova, 226 protones y neutrones se fusionaron con un átomo de carbono, transformándolo en un átomo de uranio. Hemos teñido al otro átomo protagonista de rojo para que podáis seguirlo en su odisea a través del tiempo y el espacio. Por casualidad, tras vagar por la inmensidad de la galaxia de la Vía Láctea, nuestros dos átomos participaron en el incandescente nacimiento de un pequeño sistema solar, el nuestro. Nuestro átomo de carbono recorrió una larga distancia para formar parte de un pequeño planeta. Tras miles de millones de años, se unió a una molécula extremadamente compleja que tenía la peculiar capacidad de hacer copias virtualmente idénticas de sí misma. El átomo de carbono desempeñó su diminuto papel en el origen de la vida. En todas sus reencarnaciones, nuestro átomo de carbono no ha tenido conciencia de sí mismo ni libre albedrío. Es tan solo un engranaje sumamente pequeño en una inmensa maquinaria cósmica que se rige según las leyes naturales. ¿Y qué le ocurrió al otro átomo? El átomo de uranio formado en la supernova. Nuestro mundo nació envuelto en llamas, y este diminuto átomo se sintió atraído hacia él. Puede que viajara en la onda explosiva de la supernova, o que quizá lo atrajera la gravedad de nuestro Sol, adentrándose a más y más profundidad hacia el interior, más parecido todavía a un infierno. La superficie de la Tierra enseguida se enfrió, pero el interior permaneció fundido. El magma circulaba lentamente y nuestro átomo de uranio fue transportado a lo largo de las eras desde el profundo interior de vuelta a la superficie. Pese a las altas temperaturas y presiones del interior de la Tierra, la integridad de nuestro átomo nunca se vio amenazada. Los átomos son pequeños, antiguos, resistentes y duraderos. Todo está compuesto por átomos, incluidos nosotros. Sin embargo, hasta los últimos años del siglo XIX no conocíamos la frenética actividad que hay dentro de ellos. Y aquí es donde nuestros dos átomos de confines opuestos de la Vía Láctea se encuentran por fin. Ocurrió en París. Nuestro átomo de carbono se volvió parte de la retina de uno de los grandes científicos del mundo. Esto sucedió pocos años después del descubrimiento de los rayos X. Maggie Curie y su marido y compañero de investigación Pierre querían saber cómo un fragmento de materia lograba que se viera a través de la piel y hasta de las paredes. Saber que había lugares excepcionales en el mundo en el que las piedras, ricas en uranio, poseían esas extrañas propiedades, inspiró a Maggie en su búsqueda científica. El mineral marrón, que seguía mezclado con agujas de pino, procedía de la parte de Europa del Este, ahora conocida como República Checa. Pero este material era muy poco habitual. Hasta para extraer cantidades muy pequeñas se necesitaba un esfuerzo intenso y prolongado. Maggie escribió posteriormente: vivíamos absortos en nuestra única ocupación, como en un sueño. Trabajaron bajo las peores condiciones posibles para refinar el material y lograr algo llamado pechblenda,
que contenía entre un 50 y un 80% de uranio. Eso fue todo un logro, pero Maggie y Pierre buscaban algo más excepcional. Tardaron 3 años en procesar toneladas de mineral para aislar tan solo una décima parte de un gramo de una sustancia a la que Maggie llamó radio. Maggie y Pierre habían descubierto un elemento completamente nuevo. Los Curie demostraron que al radio no le afectaban en modo alguno las temperaturas extremas. Eso era extraño. La mayoría de los objetos sometidos a un calor tan intenso cambiaban drásticamente. Pero había algo más. Emitía energía de forma espontánea, no a través de reacciones químicas, sino mediante un mecanismo desconocido. Maggie Curie llamó a este nuevo fenómeno radioactividad. Ambos calcularon que la energía que fluía de forma espontánea por un fragmento de radio sería mucho mayor que la emitida tras la quema de la misma cantidad de carbón. Para su asombro, la radioactividad era millones de veces más potente que la energía química. La diferencia entre liberar la energía que reside en las moléculas y el poder aún mayor almacenado mucho más adentro. Entre Maggie, Pierre, la pequeña Irene y el hombre con el que se casaría después, la familia ganó 5 premios Nobel en ciencia. Las botellas, los tubos y frascos de pegblenda que habían refinado dejaban un residuo de partículas de radio. Eran tan potentes que iluminaban el laboratorio por la noche. Como escribió Maggie unos años después, aquellos tubos brillantes eran como estrellas terrestres en esa pobre y tosca cabaña. Maggie llegó a la correcta conclusión de que la luminiscencia se debía a algo que sucedía dentro del núcleo de los átomos radiactivos. Durante miles de años se había pensado que los átomos eran la unidad de materia más pequeña. Las estrellas terrestres de los Curie demostraban que dentro del átomo existía un mundo posible en el que interactuaban partículas aún más diminutas. 100 años después de esa noche mágica, los libros de cocina de Maggie Curie siguen brillando por la radiactividad que descubrió. Pero las implicaciones más oscuras de este conocimiento más profundo de la naturaleza tardaron un tiempo en surgir en la mente de un visionario llamado H.G. Wells. Era un escritor y un genio a la hora de convertir las nuevas revelaciones de la ciencia en historias que cautivaban al mundo. Y en prever, como nadie, sus consecuencias más graves. El escritor H.G. Wells, quien primero imaginó máquinas del tiempo e invasiones alienígenas, tuvo una pesadilla acerca de un mundo futuro en el que los átomos se convertían en armas. En su libro The World Set Free, escrito en 1913, acuñó el término bombas atómicas y las lanzó sobre poblaciones civiles indefensas. Ambientó su visión de una guerra nuclear entre Inglaterra y Alemania en el futuro imposiblemente lejano de la década de 1950. En 1933, el físico húngaro Leo Szilard estaba sopesando convertirse en biólogo. Doctor Szilard, ¿está usted bien? Leyó la novela de Wells y comenzó a pensar. Szilard sabía que los átomos están formados por protones y neutrones en su interior y un velo de electrones en movimiento en el exterior. De repente, mientras esperaba a que la luz cambiara en esta intersección de Londres, le asaltó un pensamiento.
Si pudiera hallar la cantidad suficiente de un elemento que emitiera 2 neutrones cuando absorbía uno, podría mantener una reacción nuclear en cadena. 2 generarían 4, 4 generarían 8 y así sucesivamente, hasta que se liberaran enormes cantidades de energía en el propio núcleo. No sería una reacción química, sino nuclear. En ese momento nuestro mundo cambió. Leo Szilard también conocía el poder de lo exponencial. Si una reacción nuclear en cadena se podía desencadenar en el mundo de los núcleos de los átomos, sería posible algo como la bomba atómica imaginaria de Wells. Se estremeció ante la idea de su capacidad de destrucción. Era tan solo el último avance en la violencia continua que había comenzado mucho antes. Hace 50.000 años, todos los seres humanos eran grupos nómadas de cazadores y recolectores. Se comunicaban en zonas limitadas llamándose los unos a los otros. Es decir, a la velocidad del sonido, unos 1.200 kilómetros por hora. Pero en distancias más grandes, solo podían comunicarse tan rápido como pudieran correr. Hace unos 12.000 años, alrededor de la misma época en la que se inventó la agricultura, desarrollaron el poder de matar a una mayor distancia. El radio para asesinar se expandió a la distancia a la que se podía lanzar una flecha con un arco, y podían matar a una persona con una sola flecha. Nuestros antepasados no eran especialmente belicosos, porque eran muy pocos y tenían tanto terreno disponible en aquel entonces que trasladarse era preferible al conflicto armado. Usaban sus armas casi exclusivamente para cazar. Lo más probable es que su horizonte de identificación fuera pequeño. Solo incluía a los otros miembros de su grupo de entre 50 y 100 personas. Pero su horizonte temporal dio un gran salto. Trabajaron duro y durante mucho tiempo plantando cultivos en su presente para poder cosecharlos varios meses más tarde. Pospusieron la gratificación inmediata en favor de una ventaja futura. Comenzaron a planificar para el futuro. Hace unos 2.500 años emergió un tipo nuevo de guerra. Los territorios conquistados por Alejandro Magno se extendían desde Macedonia hasta el Valle del Indo. Ya había muchos individuos en el planeta Tierra que debían lealtad a grupos compuestos por millones de personas. En las grandes distancias, la máxima velocidad, tanto de comunicación como de transporte, era la velocidad del barco y el caballo. Arquídamo III, rey de Esparta, era famoso por su inquebrantable valor. Disfrutaba participando en combates cuerpo a cuerpo con el enemigo. Sin embargo, se dice que la primera vez que vio un proyectil lanzado por una balista, gritó con angustia: «Oh, Heracles, el valor del hombre ha muerto». Tanto el alcance para asesinar como la tasa de muertes habían aumentado exponencialmente. 10 cadáveres yacían donde antes solo habría uno. Y el soldado que soltó la palanca en el arma de asedio no llegó ni a verles las caras. Permaneció bastante alejado de la carnicería al otro lado de la muralla de la ciudad. Hoy en día, la velocidad máxima de transporte es la velocidad de escape de la Tierra. 40.000 kilómetros por hora. La velocidad de la comunicación es la velocidad de la luz. Los horizontes de identificación también se han expandido enormemente. Para algunos, incluyen 1.000 millones de personas o más. Para otros, toda la especie. Y para unos pocos, todos los seres vivos. El radio para matar, en el peor escenario posible, es ahora toda nuestra civilización mundial. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Ha sido el resultado de un abrazo letal entre la ciencia y el Estado. Y hubo un científico para quien ninguna cantidad de poder de destrucción era suficiente.
Es complicado señalar el momento preciso en el que comenzó la Primera Guerra Nuclear. Algunos se remontan a la primera flecha que pasó por encima de los árboles. Otros afirman que comenzó mucho después, con 3 mensajes. En 1939, en el día del cumpleaños de Adolf Hitler, uno de sus jóvenes científicos más brillantes, Paul Harteg, tenía en mente un regalo especial para su Führer. Harteg escribió una carta a la oficina de guerra nazi. Quería informarles de que sus últimos avances en física nuclear harían posible fabricar un explosivo exponencialmente más potente que las armas convencionales. Intentaba ofrecerle una bomba atómica a Adolf Hitler. Pero Hitler nunca tendría en sus manos un arma nuclear, ya que había asesinado, encarcelado y exiliado a muchos de los grandes físicos de sus territorios, aquellos que eran judíos o liberales, y muchos eran ambas cosas. Justo un mes antes de que estallara la guerra, Leo Szilard peregrinó hasta la casa que Albert Einstein estaba alquilando en Long Island. El físico que solía hacerle de chofer a Szilard en sus viajes por Manhattan no estaba disponible ese día de agosto de 1939, por lo que Szilard contrató los servicios de otro emigrado húngaro, un joven científico llamado Eduard Teller. La persecución que sufrió en Budapest obligó a Teller y a su familia a buscar refugio en Múnich, donde perdió su pie derecho en un accidente de tráfico. A principios de los años 30, Teller y su familia se vieron obligados a huir de nuevo. Al igual que Harteg sentía que debía informar a Hitler, Szilard quería que el presidente Franklin Roosevelt supiera el increíble poder de un arma así. No había científico en la Tierra cuyo prestigio y cuya influencia pudieran compararse a los de Einstein. La pesadilla de Einstein era imaginarse a Hitler con un arma nuclear a su disposición. Pero ¿cuáles serían las consecuencias a largo plazo de este nuevo y peligroso conocimiento que, una vez liberado, no podría ya volver a contenerse? Einstein no participaría en el esfuerzo estadounidense para construir la bomba atómica, lo que se conoció con el nombre del Proyecto Manhattan, pero sí alertó al presidente del posible uso de los núcleos atómicos en la guerra. Después de que concluyera la guerra, le contó a un periodista que, si hubiera sabido que los alemanes fracasarían a la hora de desarrollar la bomba atómica, jamás hubiera firmado la carta. Pero Eduard Teller no sentía esa ambivalencia. No podía esperar a convertir el átomo en un arma. Durante años, el físico ruso G.N. Fliorov había intentado avisar a su líder, Joseph Stalin, de las posibles aplicaciones militares de las reacciones nucleares en cadena. Pero la Unión Soviética se encontraba asediada por los alemanes y lo más seguro es que el proyecto de una bomba nuclear tardara años en completarse. Con la espada contra la pared, tan solo pensar en ello parecía algo muy poco práctico. En 1942, Fliorov publicó un artículo científico sobre física nuclear. Estaba ansioso por saber lo que opinaban sobre él los eminentes físicos en Europa y Estados Unidos. Fliorov se quedó perplejo. Ninguno de los físicos de la comunidad científica internacional pensaba que merecía la pena comentar su artículo. Al principio se sintió dolido, pero luego se dio cuenta de lo que estaba pasando en realidad. Las revistas científicas estadounidenses y alemanas no publicaban ningún artículo sobre física nuclear porque ambos países trabajaban en secreto para construir una bomba. Fue la ausencia de datos publicados, el sospechoso silencio, lo que animó a Fliorov a redoblar sus esfuerzos para convencer a Stalin de que iniciara su propio programa de armas nucleares. En esos 3 casos fueron los científicos, no los generales o los traficantes de armas, los que informaron a sus líderes de que era posible aumentar en gran medida la tasa de muertes. El Departamento de Guerra de Estados Unidos eligió la remota localización de Los Álamos en Nuevo México como cuartel general del proyecto de investigación sobre la bomba atómica. Fue una recomendación del director del proyecto, el físico J. Robert Oppenheimer, quien se recuperó allí de una enfermedad cuando era adolescente. Sin embargo, para Eduard Teller, una bomba atómica no era lo suficientemente grande. Soñaba con lograr una mortalidad aún mayor.
Un arma en la que la bomba atómica fuera tan solo la cerilla para prender la mecha hasta el núcleo. Un arma termonuclear. Lo que Teller llamó cariñosamente la Super. Si Edward Teller tenía un polo opuesto en la comunidad científica, ese era Joseph Roblat. Roblat nació en Varsovia, en una familia adinerada que, como la de Teller, lo había perdido todo. En el verano de 1939, justo antes de la invasión nazi, le invitaron a Inglaterra para ocupar un puesto de investigación en la Universidad de Liverpool. Poco antes de su marcha, su querida esposa Tola tuvo que ser operada de una apendicectomía urgente y se vio obligada a quedarse hasta recuperarse para poder viajar. Tola insistió en que Joseph viajara antes para preparar su nueva casa. Sería solo cuestión de semanas, le dijo. El reto era hallar la mecha química que desencadenara la reacción nuclear en cadena imaginada por primera vez por Leo Szilard en Londres. Los científicos e ingenieros se decían a sí mismos que estaban evitando un grave peligro al construir una bomba con un poder de destrucción sin precedentes. Se podía confiar en su gobierno. Nunca usarían un arma así en un acto de agresión. No como otros gobiernos. Esos científicos atómicos fueron los primeros en ver la construcción de armas nucleares con una forma de disuadir acerca de su uso. El miedo de que Hitler tuviera una bomba atómica fue la razón que impulsó el Proyecto Manhattan. Aún así, cuando Alemania se rindió y Hitler murió, de los miles de científicos que trabajaban en esa bomba, solo dimitió uno: Joseph Roblat. En los años posteriores, cuando le preguntaban sobre su decisión, siempre rechazaba cualquier insinuación de que lo había hecho por superioridad moral. Solamente sonreía y decía que la verdad es que echaba desesperadamente de menos a su mujer, quien no pudo marcharse de Varsovia y a la que había perdido la pista en el caos de la guerra. Cuando el conflicto terminó en Europa, Roblat tuvo la oportunidad de ir a buscarla, pero nunca la encontró. Solo vio su nombre en una lista de fallecidos. Tola había perecido en el Holocausto, exterminada en el campo de concentración de Belzec. Aunque Roblat vivió 60 años más, nunca volvió a casarse. De los 3 países que intentaron fabricar la bomba durante el conflicto, solo Estados Unidos logró completarla con éxito antes del final de la guerra. Los historiadores creen que fue porque Estados Unidos acogió a muchos inmigrantes. De los protagonistas del Proyecto Manhattan, solo 2 habían nacido en el país, y solo 1 había obtenido su doctorado en Estados Unidos. Se lanzaron bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, concluyendo así la Segunda Guerra Mundial. 2 meses después, el presidente Truman invitó a Oppenheimer al despacho oval para felicitarlo. Para disgusto de Truman, Oppenheimer no estaba de ánimo para celebrar nada. Señor presidente, siento que tengo las manos manchadas de sangre. No sea necio. Si alguien tiene las manos manchadas de sangre soy yo y no me preocupa en absoluto. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que los rusos consigan la bomba? Nunca. No dejes que ese científico llorón vuelva a acercarse a mí nunca más. ¿Me has oído? Menos de 4 años más tarde, los rusos explotaron su propia bomba nuclear. Y poco después, ambos países lograron crear supers, bombas de hidrógeno termonucleares. La carrera por las armas nucleares que habían iniciado los científicos con esas 3 cartas había tomado un matiz terrorífico. Tras la guerra, los sueños de Teller de lograr un poder asesino mayor se hicieron realidad. A principios de los 50, cuando comenzaron las cazas de brujas de comunistas en Estados Unidos, Teller insinuó que había que retirarle su acreditación de seguridad a Robert Oppenheimer, su antiguo jefe que había dirigido de manera excepcional el Proyecto Manhattan, arruinando la carrera de Oppenheimer.
A pesar de las drásticas reducciones en los arsenales nucleares, el fantasma de la guerra nuclear sigue persiguiéndonos. ¿Cómo podemos dormir tan profundamente a la sombra de un volcán humeante? En otra época, hubo quienes se enfrentaron a un grave peligro como si estuvieran inmovilizados en un sueño. Os voy a contar una historia. Dos hombres entran en un bar. Y se topan con una pelea. Louis-Auguste Sipaguis fue detenido y trasladado a la cárcel de Saint-Pierre, donde lo encerraron en un calabozo. Todo sucedió en la isla colonial francesa de Martinica, en el Caribe, en el año 1902, en plena campaña electoral. En esa mañana de abril, Fernand Clerc salió de casa para admirar las vistas. Era el dueño de todo lo que veía: las fábricas que convertían los árboles de la isla en muebles, los campos de cañas de azúcar y café. Pero pasaba algo extraño. ¿Por qué había escarcha en una mañana tan soleada y cálida? No era escarcha, era la ceniza del volcán llamado Monte Pelé. Cuando comenzó a caer la ceniza, Clara Prentice, la mujer del cónsul estadounidense, consideró la opción de volver a su casa en Massachusetts. No, eso no era viable. Había organizado una fiesta para la siguiente semana y posponerla era impensable. Había mucha gente tan pobre que no podía dejar atrás sus escasas pertenencias y huir de la ciudad de Saint-Pierre a una zona de la isla más segura. Otros, con más recursos, se marcharon en barcos. El alcalde Fouché se quedó trabajando hasta tarde elaborando planes detallados para el banquete y el baile del día de la ascensión. Mientras tanto, debajo, unos sirvientes limpiaban la ceniza de la sala del banquete, preparándola para el evento. Lo más parecido a un científico en la isla de Martinica era un profesor de educación primaria llamado Gaston Land. Land viajó hasta el cráter volcánico recién despertado y compartió sus observaciones de actividad intensificada con el periódico. Pero Land estaba más preocupado por su inminente viaje a París. Iba a exhibir muestras de las plantas de la isla en la conferencia que le habían pedido que pronunciara. Pero con ceniza cayendo con tanta intensidad, sus especímenes se iban a echar a perder. El alcalde Fouché se armó de determinación para crear un nuevo cartel. Con ciudadanos, no temáis. Ninguna corriente de lava llegará a la ciudad en el futuro cercano. Existen 7 kilómetros entre el volcán y nosotros. La cantidad de lava debería ser imposiblemente grande como para cruzar los dos inmensos valles y el pantano que nos separa del Monte Pelé. A
primera hora del 7 de mayo, los habitantes de Saint-Pierre se despertaron con atronadores temblores sísmicos y relámpagos volcánicos cerca del cráter del infernal volcán. En ese momento, el pánico empezó a extenderse. Se enviaron tropas para intentar calmar a la población. Y entonces, justo antes del amanecer de la mañana del jueves del 8 de mayo, el volcán se quedó completamente en calma. El aire era fresco y el mar estaba transparente. Cuando el monte Pelé entró en erupción a las 8:02 de la mañana del 8 de mayo de 1902, la explosión generó un estruendo tan grande que se escuchó a 800 kilómetros de distancia, en Venezuela. El enorme flujo piroclástico, una nube letal de gases a muy altas temperaturas, atravesó los valles hasta la ciudad en pocos minutos. La explosión fue equivalente a la de una cabeza nuclear estratégica. 3 días después de la erupción, hombres del otro lado de la isla recorrieron las calles aún humeantes de Saint-Pierre para recuperar los cuerpos y quemar lo que el volcán no había terminado de consumir. Pocos han experimentado lo que Louis-Auguste Sipaghis soportó y vivió para contar. Cuando el volcán entró en erupción, escuchó unos instantes los gritos de sus carceleros antes de que todo se sumiera en un silencio aterrador. Después, un intenso calor entró por la pequeña rendija de su celda. Saltó repetidamente para evitarlo. Aún así, sufrió quemaduras graves hasta los hombros. Su agonía se prolongó durante 3 días, sin ningún otro alivio que la humedad de las paredes de su celda. La sentencia que le envió al confinamiento en solitario en un calabozo de gruesas paredes le había salvado la vida. Fue uno de los 2 supervivientes de los 30.000 habitantes de Saint-Pierre. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Sabríamos cuándo dar la voz de alarma? ¿Podremos ver qué se nos avecina? ¿Podremos despertar a tiempo? Volvamos a seguirle la pista a uno de nuestros 2 átomos, el de uranio. Un átomo de uranio es inestable por naturaleza. Antes o después acaba descomponiéndose. Una partícula de su núcleo se escapa, transformando el átomo de uranio en un elemento completamente nuevo, el torio. Estamos volando a través del fuego cruzado de la desintegración radioactiva. Las partículas subatómicas se mueven como balas por la fina estructura de la vida, arrebatando electrones de sus moléculas. Así es como afecta la radiación ionizante a los seres vivos. Estos cromosomas no tenían ninguna oportunidad. Por eso las armas atómicas son mucho más peligrosas que las convencionales. La radiación ionizante está por todas partes, hasta dentro de nosotros. A niveles bajos no supone amenaza alguna, pero a niveles más elevados, la historia cambia. A corto plazo, la exposición a niveles letales de radiación puede provocar una reacción descontrolada de las células que hace que se multipliquen de forma exponencial. Se llama cáncer. Pero su poder para hacer daño también resuena en los pasadizos del tiempo. Cuando la radiación destroza los cromosomas de la mariposa, deja un rastro de destrucción detrás que cambia el destino de la descendencia de la mariposa que aún no ha nacido. Una mutación de sus genes.
Tenemos mucho en común con las mariposas. Cualquier cambio en la arquitectura de nuestro ADN se copiará una y otra vez en las próximas generaciones. El daño se transmite y destroza nuestro futuro. Estamos formados por átomos que nacieron en estrellas a miles de años luz de distancia en el espacio y hace miles de millones de años en el tiempo. La búsqueda de nuestros orígenes nos ha llevado muy lejos de nuestra época en nuestro mundo. Somos polvo de estrellas y estamos profundamente conectados con el resto del universo. La materia de la que estamos hechos se generó en el fuego cósmico. Y ahora, nosotros, colecciones ambulantes de 7.000 cuatrillones de átomos intrincadamente agrupados a través de eones, hemos encontrado una forma de aprovechar ese fuego cósmico oculto en el corazón de la materia. No podemos desaprender ese conocimiento y, trágicamente, la locura nos viene de familia. A las cartas que escribieron los científicos para comenzar esta pesadilla, le siguió otra. En esta, una carta al planeta, se afirmaba que este nuevo conocimiento de la física requería una nueva forma de pensar. ¿Elegiremos la muerte porque no podemos olvidar nuestras disputas? Hacemos un llamamiento a los seres humanos como seres humanos. Recordad vuestra humanidad y olvidaos de lo demás. ¿Y qué pasó con el otro átomo, el de carbono? Está dentro de uno de vosotros.